Buenos días, buenos días, buenos días. Em, Saludos cariñosos a todos quienes se vayan a ir conectando a la clase del día de hoy. Franklin Burgos le ganó a la Anto. Buen día chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas, ¿cómo están? Abrazos cariñosos para todos. Vamos a comenzar inmediatamente entonces a enviar los enlaces correspondientes de la clase de este día. Yo estoy menguando, dice Antonia. Um, ok, ok, ok. Como podrán escuchar, estoy con un problemita en la garganta, nada muy grave. Así que, pero nada impedirá por lo menos que hoy tengamos nuestra clase apocalíptica. José Córdoba, buenos días, ¿cómo estás? Sí, estoy con un... Yo, cualquier cosa que me pasa, a mí me afecta la garganta. Tengo un tema ahí, pero no estoy resfriado, ¿ah? Así que estamos súper bien. Ya, aquí vamos, buenos días. Aquí el enlace de la clase de ahora, vamos a poner. Vamos a variar un poco. Buenos días, Manu López, Mario Herrera, Patricio Campos. Buenos días, buenos días. Y vamos a enviar entonces también esto al otro grupo. No es que haya otro grupo, sino que era el grupo anterior. Entonces, porque algunos de ahí no están en este grupo, etcétera, etcétera. Así que envío el enlace a todos lados. Hola Macarena, ¿cómo estás? Lulu Campos. Sí, tengo que comprar jengibre. Ahora en la mañana me hice unas gárgaras, como me sugirieron, con limón. Eh, Justo tenía unos limones jugosos, jugosos. Uno los tocaba y como que el jugo salía por doquier, ¿no? Como los himnos antiguos. Salía por todos lados. Así que voy a... hoy día espero terminar con el capítulo número 6 de Apocalipsis. Así que, bueno, la verdad es que gran parte del capítulo número, de lo que queda del capítulo 6 es una descripción de una sola catástrofe. Así que vamos a poder avanzar harto con eso. Pisco, Pisco Sour mejor. Mire, yo les voy a contar cómo estamos en confianza, qué fue lo que pasó. Espero que no estén tomando desayunos y mientras cuente esto. Pero el tema es que el sábado, por primera vez en mi existencia de 44 años, tuve algo así como cólicos al estómago y fue porque comí algo que no estaba muy bueno, parece. Eh, y nunca me había dolido así como a ese nivel el estómago. Así que fui y recurrí a la vieja táctica, ¿no? Y fue maravillosa la experiencia porque después ya no me dolió, pero ahora estoy sin voz casi y con un dolor de espalda y costillas potente. Así que eh, tuve que tuve que hacer eso y por eso me quedé así, po. Una cosa por otra. Espero que no estén tomando desayuno en todo caso. Ya, si no son tan asquientos. Estoy seguro que no son asquientos. ¿Cómo estáis, Celeste? Sí, bueno, aquí estamos. Voy a dar más lástima hoy día que de costumbre con mi voz. Así que no me hagan, no me hagan sticker, por favor, de eso. Esto es solo entre nosotros. Pero esa es la vieja técnica, ¿no? Y funciona maravilloso. Am, sí, yo creo que digamos hacer una clase un poquito más, la verdad es que no sé, porque vi como me encanta esto. Eh, ya, nos queda un minuto todavía. Debería haberme quedado callado esos primeros 5 minutos. Y sin embargo, sigo parloteando. Bueno, oye, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Así que, y bueno, qué gusto poder ver sus letras. Qué gusto poder ver sus nombres en la conexión
de la clase de hoy, que espero se venga supremamente interesante, ¿no? Bueno, 9 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Un abrazo para ti, hermano. El poderoso de Dios, ¿no? Tu nombre, Gabriel. Eh, bueno, estuve pensando mucho durante este fin de semana. eh, Mire, están en feriado allá, qué bueno. Nosotros tenemos feriado. Bueno, por ejemplo, mis hijos no tienen clase hoy día. Se hizo sándwich porque mañana es feriado. Y les aviso al tiro que con toda probabilidad el miércoles no pueda hacer la clase porque tengo que viajar fuera de Valdivia muy temprano. Así que, bueno, les, les decía que el viernes, cuando posteé ustedes lo vieron seguramente, este post donde aparece el Papa Francisco y aparece junto a Martin Junge, que es el presidente, o sea, perdón, el secretario general de la Federación Luterana Mundial, que es chileno, entre paréntesis, es parte de la Iglesia Luterana en Chile, y ha sido secretario durante los últimos años a nivel mundial. Sale en una foto muy simpática, muy agradable. Bueno, yo coloqué un post ahí referido a que es la esperanza que yo tengo, ¿no? Respecto a... Bueno, y se armaron algunas cosas, discusiones interesantes, otras personas. eh, la verdad es que a mí me sigue llamando la atención eh, las posiciones tan extremas que la gente tiene, sobre todo en el ámbito de lo ecuménico. Eh, y me llama mucho la atención. Yo digo, ¿cómo podemos estar en veredas tan distintas, ¿no? Personas que creemos que el otro es valioso, que la otra religión también nos puede enseñar, que podemos aprender de otras espiritualidades, que podemos acercarnos humanamente y empatizar con otras tendencias religiosas. Y por otro lado existen otros hermanos y hermanas en la fe que consideran que eso es un agravio para su fe. Eh, eh, yo a veces quedo anonadado frente a eso, porque es violento, ¿no? A mí la violencia me anonada, ¿no? Como que quedo así como, ¿qué? Sobre todo cuando estamos hablando del ámbito de lo espiritual. Por eso yo porfiadamente y constantemente separo lo religioso de lo espiritual. En este curso, en mis predicaciones, en los sermones, en mis libros, mis 2 libros. Bueno, en realidad tengo 3, pero el tercero no creo que lo vaya a publicar alguna vez. Em, entonces, a mí me anonada la violencia, incluso a veces porque para mí una posición extremista, ¿no? De considerar que la unión con la Iglesia Católica es la venida del anticristo. Es peor cuando hablan de la Iglesia Católica como la gran ramera y cosas por el estilo. A mí me anonada ese nivel de violencia. Entonces, por eso yo creo que hay personas que viven su religión y la religión siempre te separa de los otros. La religión para sobrevivir necesita separarse del otro y juzgar al otro. Eh, entonces, eso para mí, y Alfonso dice Lutero siempre esperó que la separación con la Iglesia Católica fuese temporal hasta que ella se reformara. Eh, por eso yo siempre separo la religión de la espiritualidad. La espiritualidad para mí es un fluir constante, un fluir respetuoso, pero además la espiritualidad no pone el acento en las diferencias del otro. La espiritualidad pone el acento en tu diferencia, ¿no? En qué es lo que tú necesitas mejorar respecto del otro, ¿no? La religión, por el contrario, pone el énfasis en que el otro debe cambiar. Por eso es religión, porque la religión es colonizante, la religión subyuga al que no es como ella, la religión denosta al que no es como ella y finalmente condena al que no es como ella.
Entonces, ¿por qué? Porque la religión se para desde la superioridad, ¿no? Teológica, hermenéutica o lo que sea. Y por lo tanto la religión espera que el otro cambie. La espiritualidad pone el acento en el yo, en qué es lo que yo necesito cambiar para mejorar este mundo, para mejorar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me llama la atención solo decir eso nomás respecto de esa conversación que sostuvimos y es a mí personalmente, quizás es porque en esta etapa de mi vida, ¿no? Y muchos de ustedes que están quizás siguiendo este curso también están en una etapa de su vida en donde la religión les sirvió en muchos sentidos, pero llega un punto en que ya la religión se transforma como en un lastre, ¿no? Y necesitas pasar a lo siguiente. Y por eso yo siempre cito un poco a los místicos, ¿no? Porque los místicos de todas las religiones siempre están armonizados, siempre piensan lo mismo, ¿no? Y por lo mismo, los místicos en todas las religiones son perseguidos por sus religiones, ¿no? Piensen lo que le pasó a los profetas. Recuerden que los profetas tenían éxtasis, ¿no? Éxtasis místicos. Entonces, lo mismo le pasó a los hasidim en el judaísmo, ¿no? Que en un principio fueron denostados, fueron perseguidos por la religión oficial. En el judaísmo con los sufíes también han tenido algún nivel de persecución. Entonces, los místicos, ¿y por qué son perseguidos, no? Porque el místico no pone el acento en la diferencia, ¿no? Pone el acento en el fluir. Ahí está, debemos fluir. Y por lo tanto, el místico se ve a sí mismo como alguien que debe mejorar para la sociedad, mientras que el religioso espera que el otro cambie, que el otro se convierta, ¿no? Que el otro cambie su forma de pensar. Y ahí está la gran diferencia. Y por eso a los profetas los perseguían. Y por eso los místicos siempre son vistos como sospechosos dentro de la religión oficial, ¿no? Y otra diferencia, para que lo anote ahí. Uno es el religioso versus el que busca la espiritualidad. El religioso busca colonizar al otro, busca la conversión del otro, busca la sumisión del otro. El que busca la espiritualidad busca mejorarse a sí mismo para estar a la altura y la honestidad del otro, ¿no? Considera al otro un igual, no un inferior, ¿no? Esa es una primera cosa. Y un segundo aspecto es que el religioso está enamorado de los conceptos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero aquí se viene muy bien al caso. El religioso ama los conceptos teológicos, las cosas, ¿no? La- ama las cosas que no sean personas, ¿no? Mientras que la persona que busca la espiritualidad ama las personas por lo que son y no los conceptos, ¿no? Como Jesús, ¿no? Cuando se le pone en la balanza, ¿no? O guardas el Shabbat o te interesan tus discípulos, ¿no? Que recogen espigas en día sábado, ¿no? Eh, es como, incluso Jesús dice, mira, si se te cae tu animal en una zanja en sábado, ¿acaso no lo vas a sacar? El místico vela por la vida, el religioso vela por la inercia de los conceptos y de las cosas. Eh, entonces, eh, por supuesto que cuando yo digo esto, de alguna forma eh, eh, podría parecer que yo hablo desde una superioridad, ¿no? Y espero que no se sienta de esa forma. Simplemente lo que yo quiero transmitir es que acercarse a Dios implica desenamorarnos de las cosas y de los conceptos que nos han traído tremenda seguridad. Por eso la fe siempre se entiende como un salto al vacío, porque la fe implica apartarnos de las cosas que nos han dado seguridad, incluso si esas cosas son conceptos de Dios. Si ya hay un concepto de Dios que me da seguridad, el salto a la fe significa pasar al siguiente, donde no está lo conceptualizable.
Entonces, bueno, quería decir eso simplemente. Vamos a Apocalipsis mientras me va quedando voz. Ya pasamos la apertura de los primeros 4 rollos en el capítulo número 6 y aprendimos que estos primeros 4 rollos era una sucesión de eventos que tenían que ver esencialmente con un imperio, ¿cierto? Una imperialización, y esta imperialización provoca entonces la guerra provoca la escasez y la escasez provoca finalmente la muerte. Hay una consecución del primer jinete hasta el último jinete. Lo que estamos viendo aquí entonces es la apertura de estos sellos, de este rollo escrito por ambos lados, pero este sello, este rollo que no se puede leer, digamos, ¿no? Oh, Alfonso, a ver, pero en contexto de la Reforma, Lutero y sus seguidores habían tomado el camino de cambiar para ser mejores. Él esperaba que el resto de la iglesia, que lo había rechazado, se uniera a ellos en ese camino de deshacerse de los abusos en que cayó la iglesia medieval. En ese sentido, la Reforma debía ser permanente y la separación temporal, claro, exacto. Pero no hay que olvidar que después la Reforma también se transforma en religión. Entonces, porque nosotros, por qué nace algo tan bello y rápidamente lo transformamos en religión? Porque buscamos la seguridad, ¿no? Buscamos la seguridad y buscamos la sumisión. Entonces, rápidamente una reforma en todos sus frentes, ¿no? Reformado, calvinista, metodista, anglicano, luterano, etcétera, rápidamente también terminan cayendo en algo que se le criticaba a la Iglesia Católica. Y eso ocurre con todos los movimientos, ¿no? Comienzan como movimientos espirituales, movimientos del espíritu, movimientos del vaciamiento, y rápidamente se transforman en una institución, ¿no? ¿Y por qué? Porque la institución te da marco, ¿no? Y a la gente para tener seguridad necesita vivir dentro de un marco. El problema es que cuando viven dentro de ese marco, después critican a los que están fuera del marco. Y los que están fuera del marco justamente serán los místicos de todas las eras. Por ejemplo, en el luteranismo rápidamente, bueno, no tan rápidamente, un par de siglos después, surgirá el pastor y teólogo y pietista, ¿no? Jacob Spener, considerado por algunos el padre del pietismo, y una de las críticas que tenía Jacob Spener era justamente que el luteranismo había institucionalizado la racionalidad, ¿no? Entonces, finalmente, y después dentro del pietismo, que surge como una especie de esperanza y una libertad y una apertura, después nuevamente surgen esquemas, ¿no? Lo que le pasó a los pentecostales en Chile, ¿no? Y en todos los movimientos carismáticos, ¿no? Que surgen como un fluir potente, poderoso, hermoso, espiritual, ¿no? Y de pronto rápidamente está estructurado y por lo tanto se necesita una nueva reforma. Por eso constantemente nosotros necesitamos nuevas reformas, porque rápidamente nuestras espiritualidades se endurecen, ¿no? Y hay que hacerlas fluir de nuevo. Bueno, quedamos hasta el versículo número 8 de Apocalipsis, capítulo número 6, donde vimos ya, entonces voy a leer el 8 para que estemos en onda. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una de las cosas que yo decía el viernes entonces era que interesantemente ninguno de estos 4 jinetes mata a nadie. Excepto este que dice que habla de la espada, pero la verdad es que en conceptos generales ninguno de estos jinetes mató a nadie. Entonces, cuando la gente dice, ay, los 4 jinetes del Apocalipsis, y salen como los Nazgûl, ¿no? Con la hoz, con la balanza, y muy tétrico, realmente estos jinetes no mataron a nadie. Simplemente los jinetes son el dar cuenta de lo que ocurre en la tierra. Los hombres se matan entre ellos, los hombres se engañan entre ellos y adulteran las balanzas, ¿no? Y adulteran el plan económico, ¿cierto? Para perjudicar a tantas otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, simplemente los jinetes son un símbolo de lo que está ocurriendo en la tierra, nada más.
Ahora, sin embargo, vamos a ir a los siguientes sellos en donde hay una intervención divina sobre el mundo. Pablo dice, quizás como lo expresa un predicador, lo que habría que aplicar es que lo sagrado no se convierta en algo común. Buena frase, Pablo. Y la comparto también. Versículo número 10. Entonces, versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, recuerden que son 7 sellos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ya déjenme ir aquí a mis notitas. Aquí están. Aquí estamos. El 9, bien. Entonces se abre el quinto sello y Juan ve bajo el altar, fíjense que de pronto estamos en un templo. Lo que habíamos estado presenciando hasta este momento junto a Juan era una especie de trono, ¿no? Era como un palacio grande, el palacio del rey, ¿no? Con algunos vestigios medios litúrgicos, ¿no? El incienso, los cantos, las arpas, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, etc. Pero ahora de pronto tenemos un altar, ¿no? No hay que olvidar que en el templo de Jerusalén existían 2 altares. Uno era el altar que estaba afuera, ¿cierto? Donde se hacían los sacrificios y donde caía la sangre y todo lo demás. Ustedes seguramente eso lo han visto. Y adentro había otro altar, que era el altar como del incienso, ¿no? Que estaba junto a todos los candelabros de oro, los panes de la mesa de los panes de la proposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, ahora se abre el quinto sello y está este altar. Ahora, todo lo que vemos aquí es una cosa que no podemos entender, que no podemos aplicar la lógica a estos textos, porque dice, vi bajo el altar las almas. ¿Cómo se ven las almas? Por eso nosotros, este es uno de los temas de por qué nosotros no podemos acercarnos a los textos apocalípticos de manera literal. No tenemos cómo entenderlos, ¿no? ¿Cómo se ven las almas? ¿Cómo se ve un alma, no? Eso es una primera cosa. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿no? Aquí yo tengo que preguntarme, ¿qué significa esto? ¿Quiénes murieron por causa de la palabra de Dios? Porque esto es tremendo, hermano. No quería decirlo, pero me salió igual. Ya, hagan su meme, ¿ya? ¿Qué significa sufrir por la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sentido? ¿Tenemos que sufrir? Eso es la primera pregunta. ¿Tenemos que sufrir por causa de la palabra de Dios? Alguien puede decir, sí, bueno, ¿por qué no? No sé cuál es su respuesta frente a eso. Bien, pero yo lo primero que me pregunto es, ok, ¿qué significa sufrir por la palabra de Dios? ¿Cuál palabra? ¿Mm? ¿Qué significa esto? ¿Mantenerte fiel a una interpretación específica? ¿No? ¿Eso es sufrir por la palabra de Dios? ¿No? Eso es. Cuando hoy día nosotros vemos ocupar estos textos, es muy interesante desde el punto de vista de la martirización, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo extremo, en Chile existe un personaje llamado el Pastor Soto, por ejemplo, y que él ha salido en televisión, en radio, con sus propios programas, denostando a todo el mundo, no le queda ninguno afuera, digamos, todo, homosexuales, pastores, etcétera, denosta todo. Y cuando se le ataca a él, él dice, oye, yo estoy predicando la palabra de Dios, entonces se considera un mártir de la palabra de Dios, ¿no? Pero la verdad es que es un mártir de su propio ego, ¿no? Pero como muchos otros. ¿Qué significa sufrir por la palabra de Dios, no? Aquí están las almas de los que murieron por causa de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Si nosotros pensáramos que esta palabra de Dios, si lo escribe el mismo Juan Evangelista, entonces es Jesús, ¿cierto? Eso ya tiene otro sentido. Pero tiene otro sentido, pero la dificultad se mantiene de la misma forma.
¿Tenemos que morir por Jesús? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué cosa estarías dispuesto tú a morir? ¿No? No recuerdo si lo dijo Soren Kierkegaard. Creo que sí. Dijo, la verdad es aquello por lo que tú estás dispuesto a morir. Esa es tu verdad. ¿No? Tu verdad es aquello por lo que estás dispuesto a morir. ¿Qué significa morir por la palabra de Dios? Cuando seguimos teniendo mártires hoy día, ¿cierto? Gente que va a predicar a otros países, los toman presos, los matan. ¿Pero qué significa eso? Nosotros hablamos tanto de esto, eh, hablamos tanto de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que cada uno tiene una interpretación distinta de lo que es la palabra de Dios, incluso de Jesús, ¿no? O sea, y cuando Jesús nos dice algo, colocamos como que lo hubiera dicho, ¿no? Alfonso dice, ¿hay algo suficientemente justo por cuya defensa valga la pena morir? Espero que sí. Si no, no estoy seguro que el mundo sea suficientemente valioso. Es una pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa morir? Mire, no le ponga morir, póngale sufrir, ¿no? Sufrir por la palabra de Dios. ¿Qué palabra? ¿Se sufre por una palabra? ¿Sufrimos por una interpretación? ¿Sufrimos por qué? ¿No? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, son preguntas que yo me hago respecto de esto, porque vamos a ir a lo siguiente. Dice que estaban las almas, que no sabemos cómo se ve un alma, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento, alma era similar a la persona, ¿no? Por lo tanto, quizás eran personas que Juan estaba viendo ahí. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿no? Por el testimonio que tenían. Esto es, en Juan esto es sumamente interesante, peligroso, diría yo, también. Porque Juan de alguna forma está diciendo, miren, lo dijo en los mensajes a las 7 iglesias, ¿se acuerdan? El que venciera hasta el final, el que, no sé, y se muriera por causa de, y ahora están muertos. Entonces, es como que, es como que Juan está de alguna forma inconsciente invitando a que la gente llegue a ese lugar. Es como que hay una exaltación de la martirización. Por eso esto es súper importante. ¿Qué significa, no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu amor o por tu convicción en la palabra de Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti? Para mí, ¿no? Porque no son cositas pequeñas, ¿no? O sea, uno puede, no sé, yo les decía la semana pasada que si hay algo que personalmente me molesta, pero me molesta aquí, ¿no? Aquí en la boca del estómago, donde tuve cólicos el sábado, eh, cuando veo estos predicadores que se meten ahí al medio de un lugar de no creyentes y con un megáfono empiezan a predicarle que si no te conviertes, si tu forma pagana y eres no sé qué, y después, claro, le quieren sacar la mugre a este predicador y después este predicador, ay, es que soy una víctima, no, es que soy una víctima por la palabra de... ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿dónde? ¿Cuándo fue la última vez que te persiguieron? Pero persiguieron, ¿no? No una cosita pequeña, ¿no? Que fuiste perseguido por causa de... Y ojo, ¿fuiste perseguido por causa de qué? ¿De una interpretación? ¿Por causa de Jesús? ¿Por causa de los 10 mandamientos? ¿Por causa del Nuevo Testamento? ¿Por qué causa? Son complejas estas cosas, ¿no? O sea, me encantaría ver sus caritas, ¿no? eh, Pero por eso no. Todos estos textos a mí son importantes, ¿no? Porque me hacen preguntarme justamente a mí mismo. Y por el testimonio que tenían. Bueno, Juan está escribiendo esto. Ahora, veamos el versículo 10.
y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Martín dice: si el Evangelio es una militancia pacífica contra la violencia del mundo, el sufrimiento es la respuesta del mundo a esa paz insoportable. Oye, llegaron poetas, hoy día llegaron profundos y poéticos, ¿no? Pero sí. Es lo que ocurre hoy día, por ejemplo, ¿no? En Chile, donde se está pensando en hacer una nueva constitución, ¿ya? Y como alguien lo dijo el otro día aquí, hay gente que dice: ay, es que quieren sacar religión de los colegios. Eso es una persecución contra los cristianos. No es una persecución contra los cristianos. No estamos sufriendo por la palabra de Dios. Eso no es eso, ¿no? Eh, no es eso, ¿no? Lo que pasa es que muchos temen que les quiten sus privilegios, ¿no? Dentro de su religiosidad, ¿no? Eh, y eso para algunos es sufrir por causa del Evangelio, ¿no? Hay tanto que decir acerca de esa pura frase, ¿no? Pero pasemos a la siguiente, que para mí es tremenda, complicada, y se los voy a decir al tiro. Y clamaban a gran voz estas almas, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra? ¿Qué? ¿Qué? O sea, se supone que si moriste y si estás con Dios, no puedes tener sentimientos tan humanos. ¿Cómo estás pidiendo venganza y sangre? ¿No? Juicio y venganza. Estás casi en el cielo. O sea, cuando yo leí esto dije: ¿qué? O sea, yo esperaría que cuando me muera, y si es que me voy al cielo, yo no creo que en el cielo quiera estar vengándome de la gente. Entonces cuando leo esto yo digo: perdón, esto es demasiado humano. O sea, se lo acepto a Dante Alighieri en la Divina Comedia, cuando va pasando por los círculos concéntricos del inframundo y la gente sufre, pero y además siguen enojados con Dios y blasfeman contra Dios en medio de su sufrimiento. Eh, lo puedo entender de Dante Alighieri, que es un ser humano que escribe cosas humanas, pero no puedo creer que las almas que están con Dios sigan pidiéndole justicia y venganza. Es demasiado humano para mí. No sé para ti, pero para mí es demasiado humano. Eh, amanecimos como día lunes, ¿ah? ¿Eh? Demasiado Divina Comedia para mí este texto. Estamos aplicando una lectura, estamos tratando de imaginarnos lo que ocurre en ese lugar. Nada de lo que digamos puede de alguna forma ser un axioma, ¿no? Porque estamos haciendo una interpretación sobre aquello que ocurrió en una visión, dentro de una visión, ¿no? Sin embargo, no deja de llamarme la atención justamente textos como este, ¿no? Eh, que los mártires, o sea, pensemos en esto. Jesús muere en la cruz pidiéndole a Dios que perdone a los que lo estaban matando porque no sabían lo que hacían. Jesús no llegó al cielo y dijo: vengan para acá los centuriones, tú y tú, ¿cierto? Vengan para acá, ahora van a saber lo que es bueno. Jesús en la misma cruz estaba diciendo: Dios, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y sin embargo, estos que están debajo del altar están pidiendo juicio y venganza desde el cielo. ¿Cómo es eso? Lo que yo voy percibiendo en este texto de Apocalipsis
es rabia, porque solo la rabia engendra venganza. Solo la rabia engendra venganza. Y la rabia, yo podría entender, yo trato de entenderlo de esta forma. Yo creo que Juan ha tenido noticias de las martirizaciones de los cristianos. Quizás Juan ha tenido noticias de que los estaban matando de distintas formas, como los romanos sabían hacerlo en su tiempo. Y yo quisiera entender que Juan es un hombre que está albergando un sentido de impotencia, pero tremenda. Y ese sentido de impotencia, de saber cómo sus hermanos están muriendo, ese sentido de impotencia que finalmente germina en rabia, la rabia generalmente germina en venganza. Solo desde ahí yo puedo entender lo que está escribiendo Juan. No puedo juzgar a Juan, quién soy, ¿no? Pero necesito entenderlo. Entender para creer o creer para entender. Abelardo. Pero necesito justamente entender esto. Yo lo que voy percibiendo ahora esto es mi visión. Lo que voy percibiendo es que aquí hay alguien que está escribiendo con rabia, impotencia, enojo. Y quizás sí. Quizás Juan está teniendo noticias de que en tal lugar agarraron a los cristianos y los metieron a los leones, en tal lugar agarraron a los cristianos y los crucificaron, en tal lugar agarraron... Entonces surge la impotencia, la rabia, ¿no? Natural del ser humano, y lo plasma y lo escribe. Solo desde ahí puedo entender. No lo puedo entender desde que realmente en el cielo las almas estén pidiendo venganza. Porque en la medida que uno se acerca a Dios, te das cuenta de que los sentimientos oscuros del ser humano tienden a retroceder. Y la venganza y la justicia, como ayer yo lo prediqué en el sermón acerca de Yeshua Bar Yosef, la venganza y la justicia son demasiado humanos. No podemos acercarnos a Dios y seguir pensando en la venganza y en el juicio. Yo creo, ¿no?, que no se puede. O sea, hay gente que ha tenido experiencias de acercarse a personas santas en este mundo y ellos se transforman en personas mejores. O sea, acercarnos a Dios significa mejorarnos. No podemos seguir albergando esos sentimientos si nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque acercarnos a Dios nos permite ver el cuadro entero, no el pixel. Ahora fíjense lo que dice el versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué es esto? ¿Hay un número definido? ¿Tiene que morir una cantidad de gente definida? ¿Como los 144.000 salvados después? ¿Cuál es ese número de gente definida que debe morir? Quizás lo que Juan está diciendo es que miren, todavía hay gente que va a morir, ¿no? Carlos Miranda dice: comprender esto que vivencia Juan es un gran aprendizaje para conocer nuestra propia psique. Exacto. Reconocer nuestras propias emociones reprimidas, que al mezclarlas de religión son un arma mortal que daña. Exactamente. Alfonso dice: lo que piden los mártires del quinto sello es que Dios juzgue y elimina la injusticia. La injusticia no puede perpetuarse. Yo no estoy seguro, Alfonso, si eso es lo que piden. Porque cuando dice que vengues nuestra sangre, ¿no?, de los que moran en la tierra, no me suena a que estén pidiendo eso. Bueno, yo ayer hice una diferencia referida a José, el padre de Jesús. Cuando Mateo dice que José era un hombre justo, entonces yo hice un símil entre lo que significa ser justo y lo que significa la justicia. Pero para eso, escuchen el sermón de ayer. Por supuesto que no puede pervivir la injusticia.
exacto. Pero me pregunto si la solución a la injusticia es clamar por la venganza. Porque la justicia necesita retribución. Y no sé si Dios quiere retribuir de esa forma, pero es una cosa que pienso yo, ¿no? Eh, entonces le dijeron hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Lo que está diciendo Juan, entonces, es que, es que hay un número, ¿cierto? Hay un número de personas que deben morir para que se complete este número de mártires. Seguramente no es un número. Seguramente Juan lo que está diciendo es, miren, van a seguir habiendo muertes. Injustas, por supuesto, en muchos sentidos. Van a seguir existiendo. Entonces, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí pasamos al siguiente sello. Fíjense cómo esto se va completando. Los primeros 4 jinetes, ¿cierto? Son el resultado del imperialismo, podríamos decir, ¿no? De un imperialismo salvaje que por supuesto había en ese tiempo en Roma. Esos son los primeros 4 jinetes, los primeros 4 sellos. El quinto cielo, o sea, el quinto sello, entonces, está relacionado con las almas que están pidiendo justicia y venganza en el altar o debajo del altar de Dios. Interesante esto que diga debajo del altar de Dios, porque cuando se sacrificaba un animal en el altar del templo de Jerusalén, la sangre caía debajo, así que seguramente tenía que ver con eso. José dice, típico del género apocalíptico pedir venganza, sirve de consuelo para comunidades perseguidas y violentadas. Sí, es típico de los apocalipsis pedir venganza. Yo nunca he estado en una persecución, no sé, quizás ustedes tampoco. Mm, no sé si yo pediría venganza, posiblemente, ¿no? Eso quizás se extraña un poco en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, cuando hace el análisis, ¿cierto?, de lo que ocurría en un campo de concentración. Eh, yo no vi que hubiera, por lo menos en el libro, algún sentimiento como de venganza, por ejemplo. Ocurrían otras cosas a nivel psicológico, pero por lo menos no lo percibí en el libro que hubiera algo así como que en estos galpones donde tenían confinados, ¿cierto?, a las personas ahí en los campos de concentración, que existiera la venganza acerca de esto. Es más, fíjense que hay una película muy interesante que se tradujo al español como El juicio a Dios, que es una película. Si alguien puede buscar el nombre correcto, pero sé que se llama El juicio a Dios, creo. La película consta, es un grupo de judíos en un galpón, de estos en un campo de concentración, que fíjense que ellos llegan a la conclusión de que el culpable de todo lo que a ellos les ocurre es Dios. Y hacen un juicio con fiscal, con testigos, con todo. Hacen un juicio a Dios, ¿no? Porque ellos dicen que Dios es el culpable por las calamidades que ellos han pasado en la historia. Bueno, en esa película tampoco hay una venganza contra las personas. No significa que no hubiera ese sentimiento, por supuesto. Y hacia el final de la película, el resultado final, no se los voy a decir, para que la puedan ver. El juicio, eso es God on Trial, ¿no? Véanla, es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Los diálogos que ocurren ahí respecto a enjuiciar, digamos, a Dios, ¿no? Eso es bueno. Entonces pasamos a la apertura del sexto sello. Versículo número 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, ¿no? ¿Se acuerdan de las lunas de sangre de algunos meses atrás o el año pasado? Estaban todos locos, así como, ay, tal fecha, luna de sangre, luna de sangre. Y bueno, nada, y no pasaba nada.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, ¿no? Todo esto está puesto en clave séptupla, ¿no? Seguimos en el plano de estoy diciendo lo que vi, pero lo quiero escribir literariamente bien. Es como sería la premisa de Juan, ¿no? Entonces, ahí estaban todas las cosas que estaban ocurriendo en grupos de 7 para que los puedan contar después. El cielo se desvaneció como un gran pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, ¿cierto? Reyes de la tierra, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, 7, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ¿no? Chao, querido Alfonso. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero. Fíjense cómo este texto está demostrando rabia por todos lados, ¿no? El escritor no lo quiso decir, pero se nos sale por todos lados, ¿no? Son estos hipos del inconsciente que se nos salen. No lo quieres decir, no lo quieres demostrar, pero se te sale igual. Es como cuando una persona está súper estresada y dice, no, estoy súper bien, y el ojo le hace taca, taca, taca. No importa no importa lo que quieras ocultar, se va a notar igual. Y Juan ya está hablando de la ira, está hablando de la venganza, Juan está hablando... Lo que yo veo aquí es que el escritor bíblico de verdad está enojado, está triste, está molesto, está enrabiado y se le están saliendo estas cosas, ¿no? Ahora es la ira del Cordero, ¿no? Una contraposición, ¿cierto? Como cuando hablamos en el capítulo anterior del león de la tribu de Judá y el Cordero, león y Cordero, y ahora tenemos la ira del Cordero, ¿no? Están estos opuestos, ¿no? Que captan, por supuesto, nuestra imaginería total, porque el gran día de su ira, ¿cierto?, ha llegado. Lo dice en presente, ¿no? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, la apertura del sexto sello, aquí ya estamos mal. Ya, aquí está la catástrofe universal. Bien, entonces, yo quería decir algo también respecto de esto. En las 3 religiones monoteístas, cuando Dios interviene en el devenir de la historia, usualmente lo hace de manera muy elegante, ¿no? No son como super mega hiper intervenciones, ¿no? Excepto podríamos decir el diluvio, ¿no? Que también sabemos que en términos geológicos no fue universal, digamos. Pero siempre las intervenciones, lo común, quiero decir, no es que sea absoluto, pero lo común es que las intervenciones de Dios en la historia humana, por lo menos en la historiografía de las 3 religiones monoteístas, son siempre como a través de algo, ¿no? Siempre como a través de, siempre como que Dios ocupa a alguien o una forma de, por ejemplo, no sé, la apertura del Mar Rojo, ¿no? Y Moisés alzó el cayado, no sé, el báculo, lo que sea, pero corrió un viento toda la noche, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Dios interviene, pero lo interviene de manera tan elegante, ¿no? que nos deja un poco a la deriva en términos de quién hizo esto realmente, ¿cierto? Eso es muy de la Biblia, ¿no? Muy del Tanaj, muy de incluso Mahoma cuando escribe, ¿cierto? El Corán, según la tradición, hay un ángel ahí, ¿no? Un ángel que le dice escribe. Entonces siempre como que estas intervenciones de Dios son a través de alguien, a través de un ser humano o a través de un ente angélico. Como que pocas veces hay como una intervención tan total y absolutamente directa de Dios. Pero aquí en Apocalipsis estamos
Bien, Manu López, tenías que decirlo y se dijo, ¿no? Pero aquí nosotros estamos viendo que hay una intervención prácticamente directa, ¿no? Terremotos, además, porque en ese lugar, en el Asia Menor, hubieron un montón de terremotos. Entonces, no hay nada más potente, digamos, que quienes hemos sentido terremotos en nuestra vida. O sea, es una cosa que te saca, ¿no? Hay gente que yo conozco que hasta los días de hoy le tiene pánico a los terremotos, a los temblores, etcétera. Entonces, la mejor imagen de la intervención poderosa, ¿cierto?, de Dios es que los cimientos de la tierra entonces comienzan a moverse y se caen las estrellas del cielo y hay un tremendo terremoto, etcétera, ¿no? Y los seres humanos corriendo despavoridos, ¿cierto? Como pequeños insectos buscando refugio frente a esta potencia, ¿cierto? Esta intervención divina que tiene que ver con el miedo también, ¿cierto? O sea, fíjense, Juan escribe, no solo la venganza es lo que Juan está de alguna forma transmitiendo, la justicia, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos que matan impunemente? Entonces aquí hay una cuestión que se transmite como miedo. O sea, no quiero que la saquen barata, ¿no? No quiero que simplemente venga alguien y les corte la cabeza, que era como la muerte más fácil, rápida y honorífica que había. No, la idea es que haya miedo también, ¿no? Que haya miedo, ¿no? Que surja este miedo. La gente escapando por todos lados, desde los más poderosos hasta los siervos, aquí no se salva ninguno. Entonces, esto es un sentimiento muy humano, ¿no? O sea, que todos estos no solo, no solo sepan, sino que sientan el terror, ¿no? Que sientan el terror del terremoto, que sientan el terror de las estrellas cayendo del cielo, ¿no? Que sientan el horror, ¿no?, de la vuelta, de la ira de Dios. O sea, esto no es simplemente, paf, que se mueran, ¿no? Sino sufran, tengan miedo, tengan terror por lo que han hecho. Estamos adentrando no solo en el libro, sino que parece que en la psicología de Juan igualmente. Bueno, llegamos hasta acá. Y aquí finaliza el capítulo número 6 de Apocalipsis. Mañana, si sigo teniendo voz, nos vamos miren lo que dice la reina, la reina Valera como subtítulo, los 144.000 sellados. Bueno, vamos a seguir entonces mañana con todo esto. Seguimos comentando, por supuesto, en nuestro WhatsApp del curso, con memes, con stickers, con preguntas y con todo eso. Ya, les mando un abrazo gigantesco, que lo pasen bien, que tengan un buen inicio de semana, cariños para todos. Y si Dios quiere, nos encontramos entonces mañana a las 9 de la mañana, como todos los días. Propóleo. Eso está bueno, sí, sí, voy a buscar todo lo que me han... Mario Herrera dice, mañana nos estudiamos a nosotros mismos. Está buena esa. Así que voy por, ¿cómo es que se llama esta plantita? Ya ni me acuerdo. Pero sí tengo algo de eso ahí. Y espero ya mañana estar un poquito más recuperado. Ya, súper buen día, que lo pasen bien, té con limón y miel, voy a por ello, ¿no? Y nos encontramos, si Dios quiere, mañana. Pásenlo bien. Chao, chao.